Buenos días. Denuncia del TLC con Taiwán. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, miércoles 13 de febrero del año 2019. Lo vamos a dedicar en esta primera parte para hablar uno de los acontecimientos económicos políticos que se ha estado dando en debate en los últimos días. Vamos a hablar un poco sobre la denuncia del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán. Ayer tuvimos con nosotros en la segunda parte de República representantes de Coexport que nos daban sus análisis y sus valoraciones de esta decisión. También se han tenido declaraciones de la ministra de Economía y también un comunicado que publicó la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y en este caso lo vamos a hacer en la primera parte con representación de distintos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Arnoldo Marín, diputado del PDC. También recibimos a la diputada Marcela Villatoro, del Grupo Parlamentario de Arena. Y también es un gusto recibir a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañe. Diputada Villatoro, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan. Gracias por tomar la invitación. Diputado Marín, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, gracias al canal por la oportunidad. Es un placer estar con Marcela y Leonardo compartiendo este día los puntos de vista sobre el tema importante para el país. Gracias por tomar la invitación. Diputado Leonardo Bonilla, qué gusto también que siempre esté con nosotros acá. Gracias, Carlos. Buen día, le Dios al pueblo salvadoreño. Gracias. Un gusto acompañarlo. No, gracias por tomar la invitación. Es importante aclarar que también se hizo el ofrecimiento para que nos acompañara el grupo parlamentario del FMLN y de Gana, pero no tuvimos una respuesta para ello y esperamos que en los próximos días nos puedan acompañar en este espacio de entrevista. Si les parece, pues hablemos entonces en detalle sobre este tema, diputada Villatoro. ¿Cuál fue el procedimiento, según la información que disponen los diputados y diputadas de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre esta denuncia que hizo el gobierno de El Salvador respecto al TLC de Taiwán? Es decir, ¿qué información disponen ustedes de esa acción o esa decisión que tomó la Cancillería salvadoreña? Bueno, les cuento que el día, aquí les presento el expediente, el 28 de noviembre del año pasado, yo pedí a la Comisión de Relaciones, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se convocara a la ministra de Economía y se convocara también a Cifácil y la Audaz, que son miembros de la empresa privada que ven el tema del TLC. Sí. Entonces pedí que se presentaran ante la Comisión de Relaciones Exteriores para ver lo que iba a pasar con este TLC con Taiwán y cuáles iban a ser las repercusiones que iban a tener en nuestro país. Sin embargo, pues en ese momento el presidente era el licenciado Manuel Flores, quien presidía la Comisión de Relaciones Exteriores. Pasó diciembre, pasó enero y nunca llegó a la comisión, nunca permitió que llegaran estas personas a la Comisión de Relaciones Exteriores, siempre estuvo postergando esto. A raíz de ese expediente, pues se pidió que llegara una información por parte del Ministerio de Economía y ellos enviaron esta carta, que es la que ha salido en todos los medios de comunicación, que es la carta donde nos dice de que ya quedó sin efecto o que ya se denunció el Tratado de Libre Comercio y que llegará hasta el 15 de marzo de este año. Es decir, de que ellos desde el mes de septiembre o agosto ya habían denunciado el Tratado de Libre Comercio y lo hicieron no ante Taiwán, sino que lo hicieron ante China, que es la principal agravante que encontramos en este caso. Los sectores productivos, tanto los importadores como los exportadores, se dieron cuenta de que el Tratado de Libre Comercio había quedado sin efecto hasta que nosotros dimos a conocer esta carta que nosotros enviamos a los medios de comunicación. Es decir que el Frente ya sabía, porque esto dice, desde el 19 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores le había dicho al Ministerio de Economía, y la carta del Ministerio de Economía la envió a la Asamblea Legislativa el 16 de enero, o sea, llegó una semana después de elecciones, el 8, ante la Asamblea Legislativa. O sea que esperaron las elecciones para poder dar a conocer que el tratado ya había sido denunciado. Entonces ahora entiendo el por qué dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores venían postergando que llegara tanto la ministra de Economía como las personas que habíamos citado. Y es que no querían que llegaran a la comisión y se supiera de que el tratado ya había sido denunciado. Entonces esto les iba a afectar al FMLN dentro de las elecciones presidenciales, más de lo que ya les afectó, porque ellos iban a saber que realmente había habido un trato
detrás de, o un trato oscuro, o un trato que no era transparente. Y entonces esta ha sido realmente la afectación. Y no solo eso, sino que ¿por qué unilateralmente el Ministerio de Relaciones Exteriores decide denunciar un tratado? Nosotros tenemos un proceso de formación de ley. El artículo 144 de la Constitución nos dice de que los tratados pasan a ser ley de la República, y el artículo 142 de la Constitución nos da la facultad a los diputados de derogar las leyes. Esto quiere decir que el ministro de Relaciones Exteriores debió de tener iniciativa ante la Asamblea Legislativa y pedir que este tratado fuera derogado y que dejara a surtir efectos como ley de la República. Y nosotros tuvimos que hacer como diputados el proceso de formación de ley, es decir, derogarla dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces esto ha sido algo que deja la institucionalidad del país tirada por el suelo. Además, es una usurpación de poderes que se ha dado por parte del Ejecutivo, porque está actuando como que si fuera legislativo. Ok, en función de esta primera elemento que brinda la diputada Villatoro, diputado Bonilla, creo que es importante un tema de las cronologías o de los acontecimientos que se fueron dando en el transcurso de los meses. La diputada menciona un poco que esta denuncia se pudo haber hecho entonces entre agosto y septiembre del año pasado. Y hay que tomarlo porque en un espacio de radio la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, dijo lo siguiente: el 19 de diciembre, se les notificó por escrito de Cancillería que separaba el tratado con Taiwán y que el día 13 de diciembre ya se había hecho un proceso de denuncia. Digamos, creo que es importante tener claridad de las fechas de estos procesos, porque claro, hay un acuerdo y en los tratados se establecen las etapas de cuándo se establece la denuncia y cuándo va a entrar en vigencia esta denuncia. Entonces, ¿por qué es necesario tener claridad de la cronología y de los momentos en los cuales se tomaron decisiones por las instancias de gobierno y evidentemente, y también luego escucho al diputado Marín, cuál es el rol que tiene acá la Comisión de Relaciones Exteriores? Lo importante de conocer la cronología en la que han sucedido estos eventos es para entender cuál ha sido el objeto o qué motivó toda esta situación. Desde el momento en que El Salvador rompe relaciones diplomáticas con China-Taiwán de forma abrupta y a oscuras, pues nos deja un panorama igualmente oscuro en el que nos quedamos pensando cuál es el objeto de esto. Y yo lo he dicho siempre, yo no condeno el hecho de que se establezcan relaciones diplomáticas con China continental, ese no es el problema. Pero ¿por qué romperlas con China-Taiwán? Bueno, de alguna manera creemos que son las condiciones que el gobierno de China continental impuso al gobierno de El Salvador para poder celebrar este tipo de relaciones diplomáticas. Y luego de eso se desencadena una serie de acontecimientos, entre ellos este. Sí. Nosotros no sabemos si esta ha sido una condición del gobierno de China continental, pero después de la cronología de eventos podemos advertir que probablemente esta es una de las consecuencias del haber roto relaciones con Taiwán. No lo está pidiendo el gobierno de Taiwán, lo está pidiendo el gobierno de El Salvador. Y también hay que valorar cuáles son las implicaciones de estas decisiones. Es cierto que la empresa privada sufrirá alguna especie de daño, pues porque ya se tenía un acuerdo, un tratado de libre comercio que daba algunos beneficios a los empresarios a la hora de exportar e importar. Pero esto tiene consecuencias que van a todo nivel. Hay una serie de empleos que dependían directamente de este tratado con las empresas que tenían pues ya un acuerdo de importación e exportación de diferentes productos. Lo importante aquí es analizar que el gobierno del FMLN ha tomado medidas que al final de cuentas le han pasado factura. Los salvadoreños ya habían advertido este tipo de acontecimientos. Yo creo que la sociedad, más allá de condenar que se haya abierto relaciones diplomáticas con China continental o condenar o aprobar esta situación, dejó un sinsabor a la sociedad que en una noche, de forma repentina, el presidente diera una cadena nacional de televisión y radio y lo anunciara. Esto deja en sorpresa a todo el mundo y nos quedamos preguntando cuál es el objeto de esta situación. Mucho se rumoró sobre que era alguna especie de acuerdo para beneficiar al FMLN en temas electorales, eso no lo podemos determinar, pero las consecuencias las seguimos sufriendo y las decisiones que tomó el anterior gobierno, pues a la fecha nos están pasando la factura. Antes de irme a la pausa, le escucho, diputado Marín, ¿qué
Primero, ¿cuál es el rol que asume la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa sobre este tema? Y en la segunda parte, o en el siguiente bloque, me gustaría que discutamos si Cancillería obró en función de sus competencias, según lo establece el reglamento de interior del órgano ejecutivo, porque así lo dijo en el comunicado y lo podemos ampliar. Pero antes, ¿cuál es el rol que asume la Comisión de Relaciones Exteriores ante este proceso? Gracias, Carlos. La verdad, como Partido Demócrata Cristiano, cuando nos dimos cuenta de esta noticia, lo primero que concluimos fue que esta fue una decisión, otra decisión desafortunada del Ejecutivo, en la cual, tomando en cuenta la situación que vive nuestro país, el problema de desempleo, el problema de inseguridad que vivimos, viene a dañar un sector tan importante como es el sector azucarero, el sector productor de caña de azúcar. Como ya mencionaban los compañeros, pues aquí se está afectando no solo una relación diplomática, sino que ingresos al fisco, ingresos, puestos de empleo para la gente. Es decir, fue una decisión totalmente desafortunada. Creo que nadie va a aplaudir esta decisión, comenzando por romper relaciones diplomáticas con Taiwán, un país que ha venido desde el antaño trabajando con el país, apoyando al país en todos los sentidos, y lo hacen quizás, lo más desafortunado fue que ni siquiera tomaron el costo de poder discutir, ni siquiera tomar en cuenta la misma Asamblea Legislativa que, como ya decían los compañeros, tenía que ver discutido la derogatoria de este decreto, de este TLC. De tal manera de que es una decisión que como partido la hemos criticado. Pedimos pues a los involucrados en este tema de que todavía se puede hacer algo, porque el decreto todavía no está derogado totalmente. Creo que todavía se puede hacer algunas acciones para ver si lo podemos detener y que no afecte a este sector productivo del país. Bien, debo de hacer una pausa. Me gustaría que ampliemos esta última afirmación que usted hace, diputado. ¿Qué puede hacer la Asamblea Legislativa? ¿Puede o no puede? Porque el Cancillería ayer presentó un comunicado en el cual menciona que es una competencia de ellos el denunciar o derogar los tratados. Me gustaría tener su valoración sobre ello. Regresamos en instantes.